video veremos qué es la didáctica y de qué se ocupa. Seguramente has escuchado la palabra didáctica y muy probablemente la asocies con actividades escolares, de aprendizaje, divertidas, materiales de colores, etc. Y si bien la didáctica sí se va a enfocar en algunos de esos aspectos, no solamente se reduce a ello. Será por eso que todo este trimestre veremos qué es eso de la didáctica y para qué la utilizaremos en nuestra práctica cotidiana. Es importante aclarar que el estudio de la didáctica nos va a permitir que la enseñanza que nosotras tratemos de ejecutar sea más eficiente y más ajustada a la naturaleza del grupo de personas con las que estaremos trabajando. Muchas veces pensamos en didáctica y lo asociamos inmediatamente a las infancias, pero recordemos que la educación va mucho más que este grupo etario. También atiende a jóvenes, a adolescentes, a adultos e incluso a personas de la tercera edad. Y cada una de estas poblaciones tendrá sus propias necesidades didácticas. La didáctica no se interesa tanto por lo que se va a enseñar, sino por el cómo se va a enseñar. Es decir, no nos importa tanto si le vamos a enseñar a leer o a escribir a las infancias, sino cómo vamos a hacerlo. Esto es importante porque dependerá de las características de cada grupo con el que estemos trabajando, la manera en la que tendremos que acercarnos a ellos. Por eso, revisaremos en este video cuáles son los elementos mínimos necesarios que debemos contemplar desde la didáctica. La didáctica se va a centrar en los fundamentos de la práctica educativa. Va a revelar patrones, principios y valores dentro del grupo con el que estamos trabajando. Es importante recordar que la didáctica va a estudiar las leyes y los aspectos específicos de la educación y de la formación del grupo con el que estamos trabajando. El objetivo de la didáctica es el proceso de aprendizaje. No solamente es el momento en el espacio áulico o los resultados que vamos a obtener, sino todo el proceso que hay que recorrer. Por eso es muy importante que no solamente tengamos buenas técnicas, buenas herramientas o buen material, sino que ante todo nos preguntemos por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin último de lo que yo estoy haciendo? De nada sirve tener un salón con todas las facilidades si no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, si no entendemos el objetivo de lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. De nada serviría si yo les diera muchísimas técnicas, manuales, herramientas, formas e ideas para hacer material didáctico si no saben qué es lo que van a enseñar. E incluso de nada serviría que supieran el qué van a enseñar si no tiene sentido el para qué lo van a hacer. La didáctica se va a preguntar por esto. La primera vez que se hicieron estas preguntas en término formal fue en la Edad Media y fue Comenio. Este señor se preguntó por el sistema educativo que existía en Europa. Si bien no solamente en Europa se hicieron estas preguntas ni existieron sistemas formales de educación previos a la sociedad moderna, sí fue en ese lugar donde se hicieron preguntas por el por qué se enseña de esta manera, por qué la tradición no se ha cambiado o por qué no hemos adecuado ciertas situaciones al contexto que estamos viviendo. Y estas preguntas las seguimos haciendo. No nos preguntamos por qué la educación sigue siendo de la misma manera, por qué nuestras infancias siguen repitiendo ciertos modelos con los que fuimos educadas nosotras o incluso las personas mayores a nosotras. Y es aquí donde es interesante entender que didáctica va mucho más allá del momento, sino a todo el proceso. Cuando Comenio empieza a trabajar con estudiantes, se da cuenta que cada grupo de edad tiene características diferentes. Sus procesos mentales son diferentes. La información que tienen del mundo es sumamente variada y eso va a permitir que tengan contextos distintos de aprendizaje. Comenio va a proponer que la educación se divida por grados educativos, por grupos etarios. Hoy es muy lógico que todos los grupos estén divididos por grupos de edades e incluso nos suena un poco extraño las escuelas multigrado, que tienen a varios niños de varios grupos educativos o de varias edades en un mismo salón. Hoy día lo más lógico es separar por conocimientos, por edades, por intereses y por actitudes a nuestros estudiantes, pero no siempre fue así. En el medievo todos estaban juntos en un mismo salón porque lo que se enseñaba no eran los mismos conocimientos que estamos enseñando ahora. Por eso es tan importante hacer estas preguntas. ¿Qué se enseñaba antes? ¿En qué momento cambiar los planes de estudio?
¿con base en qué los vamos a cambiar? ¿Qué es lo que nos interesa? Recordemos que la educación nunca va a estar separada de la política, y la política no solo como una forma de gobierno o administración pública, sino como la forma comunitaria y colectiva de agruparnos, de trabajar juntos. Entonces, la educación siempre va a responder a esta forma comunitaria de organización. No podemos esperar que la educación esté separada de lo que la comunidad espera de nuestros sujetos. Nosotros educamos a nuestras infancias dependiendo del tipo de sujetos que queremos que haya en una sociedad en un futuro. Por eso, la educación siempre va hacia el futuro. Pero, ¿qué tipo de sujetos queremos? Cada vez buscamos tipos de personas distintas. Tenemos que preparar a nuestras infancias para un futuro que, como decíamos, todavía no sucede, pero sabemos que tendrá ciertas características. La didáctica se va a dedicar a eso. Por eso es muy importante que tengamos muy claro que mucho antes que los contenidos está el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y hay que irnos preguntando, ¿por qué los planes y programas están estructurados de esa manera? ¿Cuándo sabemos que ya no son eficientes? ¿Cuándo sabemos que ya no están cumpliendo con las necesidades colectivas, civiles, políticas, partidarias, religiosas, de valores, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuándo es momento de cambiar? Ese tipo de preguntas son las que siempre harán que la educación se mantenga activa y viendo hacia lo que vendrá. Espero que les haya funcionado, que les sirva algo este video y nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Chao.